De antemano aclaro que nunca he sido una persona sugestionable, ni alguien que ande buscando explicaciones paranormales a todo. Esto que voy a contar lo mando porque pasó, porque me rebasó y porque durante mucho tiempo pensé que me estaba volviendo loca hasta que entendí qué fue lo que realmente ocurrió. Mi mamá murió hace 3 años. Fue una muerte larga, pesada, de esas que desgastan a toda la familia. Ella estuvo enferma casi todo un año completo, y yo fui quien se quedó con ella hasta el final. Mis hermanos ayudaban, sí, pero yo era quien dormía ahí, la que la bañaba, la que escuchaba sus quejas en la madrugada, y la que la vio dar el último suspiro. Desde que falleció, algo en mí se rompió, pero seguí funcionando porque no me quedaba de otra. El panteón donde la enterramos está a las afueras de Puebla. No es viejo ni nuevo, es de esos cementerios comunes, con tumbas sencillas, pasillos de tierra y algunas zonas ya medio descuidadas. Yo no iba seguido, me dolía demasiado. Prefería recordarla viva en la casa y no ahí, en ese cementerio. Pero un día, casi por obligación moral, sentí que tenía que ir. Ya había pasado varios meses desde la última vez que limpié su tumba y me empezó a pesar en la conciencia. Ese día fui sola. Mis hermanos no pudieron o no quisieron. La verdad, no pregunté y no quise indagar más al respecto. Era un martes por la mañana. Llegué temprano, cuando todavía no había casi nadie. Compré unas flores afuera. Era un ramo sencillo, nada ostentoso. Entré al panteón con esa sensación rara que siempre tenía. Era una mezcla de respeto, tristeza y algo más difícil de explicar. Era como si el aire pesara distinto. Caminé directo hacia la tumba. Al llegar, la vi. Me agaché, quité algunas hojas secas, limpié la lápida con un trapo húmedo y hablé en voz baja con ella como siempre lo hacía. Le empecé a contar algunas cosas simples como cómo me estaba yendo en el trabajo, cómo estaban mis hijos, que le extrañaba, que me hacía mucha falta en mi vida. La verdad, nunca recé. Nunca he sido de esas personas muy religiosas. Solo hablaba con ella para desahogarme un rato y sentir que aún se encontraba conmigo. En algún punto, mientras limpiaba la parte detrás de la tumba, sentí algo muy claro. Alguien estaba parado justo detrás de mí. No fue un pensamiento, más bien fue una sensación física. Como cuando sabes que alguien está tan cerca que casi puedes sentir su respiración y su presencia. Me quedé inmóvil unos segundos. Pensé que quizá era otro visitante, alguien esperando pasar, o tal vez era el velador del panteón. Hasta me hizo a un lado sin voltear y dije, disculpe, pero nadie respondió. Volteé rápido y no había nadie. El pasillo estaba vacío. Miré alrededor y no había nada. En ese momento me dio un escalofrío que recorrió mi cuerpo, pero lo dejé pasar. Me dije a mí misma que estaba sensible, que me estaba sugestionando por el lugar en donde estaba y que lo estaba pensando demasiado. Seguí limpiando, pero esa sensación no se fue. Al contrario, cada vez que me agachaba sentía como si alguien estuviera ahí, observándome. Pero cuando volteaba la mirada para ver quién era, no había nada. No escuchaba nada. Solo era esa presencia incómoda. Así que terminé rápido. Dejé las flores, me despedí de mi mamá y me fui sin quedarme más tiempo. Al salir del panteón, sentí un cansancio repentino. Era como si me estuvieran drenando la energía. Pensé que tal vez era el sol, pues hacía mucho calor.
o tal vez era que no había desayunado bien. Sin pensarlo más me subí en el coche y manejé hacia casa. Ese mismo día empecé a sentirme rara. No fue algo brusco, fue algo sutil pero constante. Estaba de un mal humor inexplicable. Me molestaba todo. Cosas que antes no me afectaban, ahora me hacían explotar. Además, me sentía agotado desde que despertaba, como si no hubiera dormido absolutamente nada, aunque hubiera pasado la noche entera en cama. Hubo una noche, y esa noche dormí pésimo. Soñé cosas confusas. No eran pesadillas claras, sino que eran como sueños pesados y densos. Me desperté varias veces con la sensación de que alguien estaba en mi recámara. No veía nada, pero sentía esa misma presencia y sensación que había sentido en el cementerio, parada cerca de mí. Los días siguientes fueron peores. Empecé a olvidar cosas simples. Dejaba las llaves en lugares raros. Se me quemaba la comida. Llegaba tarde al trabajo porque perdía la noción del tiempo. Mis hijos me decían que estaba de malas todo el tiempo, que ya no era como antes, y yo misma me sentía diferente, como si algo no encajara dentro de mí. También empezaron dolores de cabeza, un dolor constante, como una presión. A ratos también sentía náuseas y mareos. Fui al doctor, me hicieron algunos estudios, pero todo salió normal. Me dijo que no tenía ninguna enfermedad y que mi salud estaba perfecta. El doctor me dijo que podía ser el estrés. Tal vez también podía ser ese duelo mal trabajado por haber perdido a mi madre, o simplemente cansancio acumulado. Me mandaron vitaminas y descanso, y me dijo que con eso me tenía que recuperar poco a poco. Pero nada cambió. Empecé a notar cosas más raras. Ahora eran olores que aparecían de repente en la casa. Un olor a humedad y a tierra mojada. Pensé que algo estaba mal dentro de la casa, tal vez una fuga o algo así. Revisamos todo y nada. El olor aparecía y de repente desaparecía sin razón. Una madrugada desperté con la sensación de que alguien estaba sentado en la orilla de mi cama. Yo no vi nada, pero juro que mi colchón, ese colchón en donde estaba acostada, estaba hundido. Era como si realmente hubiera peso en ese lugar. Me quedé paralizada al ver esto. No podía moverme ni gritar. Solo sentía ese peso y una tristeza enorme, una angustia que parecía ajena a mí. Era como si esa angustia no fuera mía. Cuando logré moverme, ya no había nada. Me puse a llorar como nunca. No era miedo solamente, era una sensación de estar acompañada por algo que no entendía y que no debía estar ahí. A partir de ahí, mi carácter empeoró. Me volví irritable, agresiva. Empecé a discutir con mis hermanos, con mis hijos, con mis compañeros de trabajo. Me sentía vacía por dentro, cansada. Era como si cargara algo encima todo el tiempo. Una tarde, hablando con una vecina mayor, de esas señoras que parecen saber más de lo que uno piensa, me vio y me dijo algo que me dejó helada. Me dijo que me veía cargada, que tenía algo pegado. Yo me reí nerviosa, pero ella insistió. Me preguntó que si había ido al panteón recientemente. En cuanto le dije que sí, su cara cambió. Me dijo que no siempre los muertos se quedan donde uno cree, que a veces se pegan a los vivos, sobre todo si hay tristeza, culpa o si hay mucho apego. En pocas palabras, si estamos vibrando bajo y estamos débiles espiritualmente. No soy una persona supersticiosa, ni alguien que cree en lo paranormal, pero esto fue lo primero que alguien me dijo que empezó a tener sentido para mí. Así que por recomendaciones de esta misma vecina, fui con una señora
porque según ella me iba a ayudar a limpiarme y a deshacerme de este problema. Yo iba escéptica pero desesperada. Total, no perdía nada en intentarlo. Así que fui a su casa y al llegar me hizo pasar. Yo no le conté nada, solo me senté frente a ella. Al estar sentada, me tomó de las manos y me dijo casi de inmediato que traía un muerto encima y que éste se me había pegado en el panteón. En mi mente yo pensaba que tal vez era mi madre, pero ella me dijo que no lo era. No era mi mamá. Eso fue lo que más me impactó. Me dijo que era alguien que se había colado, que había aprovechado mi tristeza y mi cansancio para seguirme, y que estas cosas son más recurrentes y pasan más de lo que la gente cree. En efecto me ayudó. Hicimos una limpia sencilla, nada exagerada. Hierbas, rezos y agua bendita. Mientras lo hacía, sentí un frío intenso recorriéndome la espalda. Sentí náuseas. Lloré sin saber por qué. La señora me dijo que esto era normal, que se estaba desprendiendo de mí. Recuerdo que esa noche, al llegar a mi casa dormí como no lo hacía hace meses, sin sueños, sin despertar sobresaltada, y al día siguiente me sentí ligera, como si algo se hubiera quitado de encima de mí. No digo que todo se resolvió mágicamente, pero el cambio fue claro. El mal humor que tenía se fue apagando, el cansancio disminuyó, los olores desaparecieron y la sensación de esta presencia ya no volvió más. Y a pesar de lo que algunos pensarían, yo no dejé de ir al panteón, pero la diferencia es que ya no voy sola. Y sobre todo, intento no ir cuando estoy triste, cuando estoy cansada o no me siento bien. Hasta el momento ya no me ha pasado nada, pero mando este testimonio porque nunca pensé que algo así me pudiera pasar, porque yo no andaba buscando nada y porque todavía me cuesta aceptarlo, pero sé perfectamente que lo que me siguió en ese panteón no era idea mía, no era sugestión ni un duelo mal manejado. Esto fue real, fue algo que se me pegó y que de no haber hecho algo, no sé cómo hubiera terminado. No es fácil de explicar esto sin que la gente piense que uno está mal de la cabeza. Yo mismo al principio pensé que era mi imaginación, pero ya pasaron años desde esa primera vez, y no fue mi mente, no fueron sueños, y mucho menos fueron niños vivos los que vi entre esas tumbas. Me llamo Martín, tengo 54 años y soy velador del Panteón General aquí en Mérida desde hace más de 2 décadas. He visto muchas cosas, entierros desgarradores, llantos en la madrugada e incluso a gente que entra a hacer sus trabajos oscuros. Pero nada me marcó tanto como los niños, esos niños que jugaban entre las tumbas. Esto empezó una noche en septiembre, hace como 15 años. No había luna, el aire estaba caliente y espeso, de esos que te hacen sudar sin moverte. Yo estaba haciendo mi rondín con mi linterna en la mano, cuando de repente escuché algo que me heló la espalda. Una risa de un niño. Esta risa era clara, como si estuviera justo detrás de una de las lápidas viejas. Al principio pensé que alguien se había metido al panteón. No sería la primera vez que los chavos vienen a hacer sus desfiguros o a probar su valentía. Entonces caminé hacia donde escuché el sonido, y justo cuando me iba acercando, escuché pasos pequeños y veloces, como si estuvieran corriendo entre las tumbas. En ese momento grité: ¡Hey! ¡No pueden estar aquí! Pero nadie respondió. Seguí avanzando, iluminando entre los nichos,
Y entonces fue cuando lo vi. Detrás de una lápida rota, asomándose como jugando a las escondidas, estaba un niño. Tenía el cabello corto color negro, y lo que más me llamó la atención fueron sus ojos. Pero no era por feos, sino porque estaban vacíos. Era como si no tuviera pupilas. Además me estaba sonriendo como si me conociera. Me quedé helado en ese momento, y apenas parpadeé, este niño ya no estaba. Caminé hasta donde lo vi, revisé detrás de una lápida, entre los nichos, y no había nada. No había forma de que hubiera escapado tan rápido sin que yo lo viera. Lo curioso fue que en el suelo no había ni marcas, ni de zapatos, ni tierra movida ni nada. Era como si nunca hubiera estado ahí. Pero esta solo fue la primera vez. Después vinieron más noches. A veces solo se escuchaban risas, a veces solo pasos, o a veces esa especie de escondidillas que jugaban. Porque cada vez que yo volteaba rápido, veía una sombra pequeñita corriendo, perdiéndose entre las tumbas. Pero todo cambió cuando empezaron a decir mi nombre. Una madrugada, yo estaba en mi caseta, tomándome un café para no dormirme. Tenía el radio bajito. Todo estaba tranquilo cuando escuché claramente una voz infantil que dijo mi nombre. Al escuchar esto me puse de pie de golpe. Pensé que alguien me había hablado desde afuera. Pero cuando salí, no había nadie. ¿Quién anda ahí?, pregunté con el corazón acelerado. Y entonces otra voz diferente, esta vez más chillona, respondió desde el fondo del panteón: ven a jugar. Ahí fue cuando me empezó a dar miedo, porque ya no eran solo pasos, ya no eran solo risas, estaban empezando a llamarme, como si supieran quién era. Esa noche recuerdo que ya no regresé a la caseta, me quedé sentado junto a la reja de la entrada hasta que salió el sol. Cuando llegó mi relevo le conté todo lo que había pasado. Se me quedó viendo muy serio y me dijo: no te preocupes, a mí también me pasó, no eres el único. Desde entonces ya no se me hace raro que más de un velador ha renunciado sin dar explicaciones. Otros han enfermado y otros simplemente prefieren no hablar del tema. Pero los que llevamos años aquí sabemos que hay algo que aún no descansa. Una noche más reciente, tuve la osadía de hablarles. Cuando escuché la risa cerca del mausoleo más antiguo, les pregunté quién eran. Escuché que me respondieron con una voz infantil, pero no estoy seguro si fue mi imaginación o realmente me respondieron algo que no pude entender. Después de eso no volví a verlos tan seguido. Pero cuando el aire cambia, cuando el ambiente se vuelve más pesado de lo normal, sé que están cerca, corriendo entre las tumbas y jugando en la oscuridad. A veces me pregunto si están atrapados, si buscan algo, o simplemente están repitiendo una y otra vez la última cosa que sabían hacer cuando eran niños: jugar. Yo ya estoy viejo, no sé cuántos años más pueda seguir trabajando aquí, pero cada noche que me toca estar solo en este panteón, me encomiendo a Dios y rezo. Pero no rezo solo por mí, sino también por esos niños, porque si son almas perdidas, deseo que encuentren la paz, y si no lo son, rezo para que nunca crucen esa línea que separa el camposanto del mundo de los vivos. Recuerdo que era un 2 de noviembre. Por si alguien de otro país escucha este relato, esa fecha aquí en México se festeja a nuestros difuntos. Se le conoce como el Día de Muertos. Ese día mi familia y yo, como cada año, visitamos el panteón para limpiar
y adornar las tumbas de mis abuelos paternos. Mientras mis padres colocaban las flores, las velas y terminaban de limpiar el lugar, yo, un chico en ese entonces de 15 años, con una curiosidad insaciable, decidí alejarme de mi familia por un rato y dar un paseo por el cementerio. Aquel lugar siempre me había resultado fascinante, pero a la vez perturbador. Las lápidas antiguas, algunas desgastadas y olvidadas, era lo que más me causaba curiosidad, pues en algunas podía verse el interior de las mismas. Caminé entre las tumbas leyendo los nombres y las fechas grabadas en cada una de ellas, imaginando cómo fue la vida de estas personas que estaban enterradas ahí. Fue entonces cuando me encontré con una tumba en muy mal estado. Estaba totalmente expuesta, tan expuesta que se podía ver el interior con claridad. Poco a poco me acerqué a esta tumba, me asomé y entre la tierra y los escombros vi algo con un color muy particular. Esto era un montoncito de varias monedas, las cuales parecían ser de oro. Con un impulso inexplicable, metí la mano y saqué varias de ellas. Además de las monedas, había collares, anillos y otros objetos de valor que parecían haber sido enterrados con su dueño. En ese momento sentí una mezcla de emoción y culpa, pero no dejé que eso me detuviera. Guardé las monedas en mi bolsillo, volteé a todos lados asegurando que nadie me viera y me alejé rápidamente. Obviamente, esto sin decirle nada a mis padres. Recuerdo que esa noche, mientras intentaba dormir, tuve un sueño muy perturbador. Era un hombre cuya cara no podía ver claramente, pero me susurraba algo incomprensible. Sus murmullos me llenaron de terror, pero lo que más me causaba extrañeza es que no podía entender sus palabras. Me desperté sobreexaltado, con la sensación de que alguien me observaba. Volteé alrededor de mi habitación, inspeccioné cada rincón, pero no vi nada fuera de lo común. A medida que pasaban los días, las cosas comenzaban a empeorar poco a poco. Empecé a ver sombras moviéndose por la casa, especialmente en mi habitación. Al principio no quise sugestionarme y comencé a creer que eran solo ilusiones, trucos de mi mente cansada por los exámenes y los trabajos de la preparatoria. Pero pronto, las sombras se volvieron cada vez más definidas y cada vez más persistentes. La presencia que se sentía débil al principio se hizo más fuerte, y los sueños con el hombre murmurante se volvieron cada vez más propensos. Sin duda, el momento que lo cambió todo fue cuando una noche, soñando con aquel hombre, este se me acercó y me tomó del brazo violentamente. En ese instante me desperté, pensando que era una pesadilla como muchas otras. Lo que fue diferente en esta ocasión fue que sentí un dolor tremendo en el antebrazo. Rápidamente encendí la luz y lo que vi me llenó de terror. Eran marcas de rasguños frescos. No sabía cómo habían aparecido de la nada, pero sinceramente el miedo en ese momento me invadió. Al ver esto salí corriendo de mi recámara a la habitación de mis padres. Fue entonces que decidí contarles lo que estaba ocurriendo. Al principio ellos no me creyeron, pensando que era producto de mi imaginación, pero cuando las cosas comenzaron a moverse solas por la casa y ellos también sintieron la presencia, supieron que algo estaba mal. Como mi familia es muy católica, al ver que estos sucesos no paraban
y cada vez se hacían más fuertes y recurrentes, acudimos con el cura de la parroquia local. Le conté todo con lujo de detalle. Él me escuchó con atención y después de terminar mi historia, nos dijo que probablemente había perturbado el descanso de un alma al tomar esas monedas. Nos instruyó a devolverlas. Además de eso, tenía que encender una vela y pedir perdón, además de ofrecer algunos rezos por el descanso de aquella alma. Al siguiente día, volvimos al panteón con las monedas. Al llegar al panteón, me sentí avergonzado y asustado. Esto al mismo tiempo que caminaba rumbo hacia donde se encontraba la tumba. Al llegar al lugar, coloqué las monedas en donde las había encontrado. Y mientras hacía esto, encendimos una vela y juntos rezamos tal y como nos indicó el cura. Al terminar las oraciones pedí perdón, esperando que mi perdón fuera lo suficientemente fuerte y sincero para calmar la furia de aquel espíritu. Desde ese día, las sombras desaparecieron y los sueños inquietantes también cesaron. Además, esta presencia que me había atormentado desde aquel día desapareció. Doy gracias a Dios porque pude volver a mi vida normal, pero nunca olvidaré lo vivido. Desde entonces, nunca más he tomado algo que no me pertenezca. También quiero contarles que cada año, en el Día de Muertos, visito aquella vieja tumba para dejar una ofrenda, agradeciendo que ese hombre me haya perdonado por tomar sus pertenencias y recordar la lección que aprendí. Nunca pensé que algo así pudiera pasarle a mi familia, y menos a mi hijo. Siempre he sido muy cuidadosa con él, y no lo expongo a cosas raras. No lo llevo a lugares que no considero seguros, y mucho menos lo he dejado escuchar historias de miedo. Por eso, cuando empezó todo, lo último que me pasó por la cabeza fue que tuviera que ver con algo paranormal. Yo buscaba explicaciones lógicas, médicas y hasta psicológicas, pero me tardé mucho en aceptar lo que realmente estaba pasando. Todo esto ocurrió en Chiapas, en el pueblo donde vive mi mamá. Es un lugar tranquilo y pequeño, de esos donde todos se conocen. El panteón está casi en el centro. No es un sitio abandonado ni tétrico como el de las películas. Es un cementerio común, con tumbas pintadas, flores de plástico y de vez en cuando gente limpiando las tumbas de sus familiares o rezando. Mi mamá es muy devota. Cada cierto tiempo va a visitar la tumba de sus padres. Ese día me pidió acompañarla porque quería llevar a mi hijo, su nieto, para que conociera a sus bisabuelos. Así lo dijo ella. Yo la verdad no vi problema. Mi hijo tenía 6 años en ese entonces. Era un niño muy tranquilo, imaginativo como cualquier otro infante. Nada fuera de lo normal. Fuimos en la tarde, todavía había luz de día. Caminamos entre las tumbas. Mi mamá iba rezando y yo cuidaba que mi hijo no se alejara demasiado. Él iba callado, observando todo con mucha curiosidad. Recuerdo que me llamó la atención lo serio que estaba, pero pensé que podía ser que ese lugar le impusiera respeto. Llegamos a la tumba de mis abuelos. Mi madre se arrodilló y comenzó a rezar. Yo me quedé parada y mi hijo se sentó en una banquita de concreto que estaba ahí. En un momento lo vi sonreír, una sonrisa pequeña, como cuando a alguien le caes bien. Pensé que estaba jugando solo, que tal vez se había acordado de algo, no lo sé. No le di mucha importancia. Al regresar a la casa en el coche, mi hijo hizo una pregunta que todavía el día de hoy me pone la piel de gallina. Me dijo: «Mamá, ¿por qué el Señor no se pudo venir con nosotros?».
y yo le pregunté de qué señor estaba hablando. Él me respondió que hablaba del señor que estaba parado junto a su abuelita. Yo le dije que no había nadie más, que solo estábamos nosotros. Él me miró serio y me dijo: sí había, pero tú no lo viste. No quise seguir el tema. Le dije que de seguro estaba imaginando cosas y ya. Esa fue la primera noche que habló dormido. Nunca lo había hecho. Se sentó en la cama y empezó a murmurar palabras que no entendía. Fui a verlo, lo desperté y se calmó. Pensé que era el cansancio, pero al día siguiente, mientras estábamos desayunando, me dijo algo que me lo... Señaló una esquina de la cocina y dijo: ahí está parado el señor del panteón. Me reí nerviosamente y le dije que no dijera tonterías. Él se molestó mucho. Me dijo que no era una tontería, que el señor no se podía ir porque todavía lo estaba esperando. Le pregunté cómo era ese señor y me lo describió, con demasiados detalles para ser producto de la imaginación. Me dijo que era alto, muy delgado, que tenía la ropa vieja y la cara se veía como si estuviera triste. Lo más fuerte fue cuando me dijo: mamá, él está muerto. Así directo, como si fuera lo más normal del mundo. A partir de ese día, todo comenzó a cambiar. Mi hijo comenzó a hablar solo, no todo el tiempo, pero sí en ciertos momentos. Se quedaba mirando a un punto fijo y decía frases sueltas, como si le estuviera respondiendo a alguien. Cuando yo le preguntaba con quién hablaba, me decía que con el Señor, que le contaba cosas, que le decía que tenía frío y que estaba cansado. Empecé a asustarme de verdad cuando mi hijo empezó a usar palabras que yo nunca le había enseñado. Decía cosas como: el Señor no quiere quedarse solo, o dice que ya nadie lo visita. Yo no sabía qué pensar. Mi mamá decía que de seguro era un amigo imaginario. La verdad quise creer eso, pero no era solo eso. Mi hijo empezó a cambiar. Se volvió más retraído. Ya no quería jugar como antes. Se despertaba en la madrugada llorando, diciendo que ese señor estaba en su cuarto. Decía que se sentaba en la silla, que lo miraba, que no le hacía nada, pero que le daba mucho miedo. También empezó a enfermarse seguido. Gripa, fiebre, infecciones leves pero constantes. Bajó de peso, perdió el apetito. Los doctores decían que era estrés, que quizás le había afectado el cambio de la rutina. La verdad, ya no estaba tan convencida como antes. Una tarde mientras lo bañaba, me dijo algo que me rompió por dentro. Mamá, el Señor dice que si me voy con Él, ya no me voy a sentir mal. Sentí que el corazón se me salía del pecho. Le pregunté qué quería decir con eso, y él me dijo que el Señor le decía que allá donde él estaba ya no dolía nada, que estaba tranquilo. Ahí supe que esto ya no era normal. Ningún niño debería decir algo así. Fue entonces que hablé con mi mamá. Al principio ella se molestó. Me dijo que no estuviera exagerando, que no le metiera ideas raras en la cabeza al niño. Pero todo cambió cuando mi hijo, enfrente de ella, describió exactamente a un hombre que estaba enterrado cerca de la tumba de mis abuelos. Mi mamá se quedó pálida. Resultó que ese hombre había fallecido hace muchos años, solo, sin familia, y casi nadie lo visitaba. Esto ya no tenía explicación lógica.
Mi mamá aceptó llevarlo con una persona que conocía, un señor que ayudaba con limpias energéticas y liberaciones. Yo estaba desesperada, no quería perder a mi hijo. Amablemente, ese señor nos recibió en su casa. Cuando entramos, le contamos un poco de lo sucedido. El señor miró a mi hijo y dijo algo que todavía resuena en mi cabeza. Este niño no vino solo, en efecto. A él se le había pegado un muerto en el panteón. No era alguien malo, pero era alguien que estaba confundido y que había encontrado en mi hijo una compañía y una luz. Dijo que los niños son más sensibles, que las personas que ya trascendieron los buscan porque los ven y porque no tienen filtros. Pero también nos dijo que si no hacíamos algo, este espíritu podía debilitarlo más, y no por maldad, sino por necesidad. Hicimos lo que nos indicó. Fue una limpia fuerte. Mi hijo lloró, gritó, se aferró a mí. Decía que el señor no se quería ir, que estaba enojado. Yo al verlo lloraba también. Estaba muerta de miedo, pero también tenía ese sentimiento de impotencia de no poder ayudar a mi hijo. Al final de la limpia, mi hijo se quedó dormido, profundamente dormido. El señor nos dijo que ya se había ido, que ya había encontrado el descanso, pero nos pidió que no regresáramos al panteón por un tiempo. Esa noche, mi hijo durmió profundamente por primera vez en semanas. Esta vez no habló dormido, no se despertó llorando, y al día siguiente despertó con hambre y con ganas de jugar. Poco a poco volvió a ser el mismo. Ya no hablaba del Señor, ya no miraba las esquinas vacías, y ya no decía cosas que no tenían sentido o que nadie entendía. Al día de hoy, yo sigo sin tener una explicación que me deje tranquila del todo. Solo sé que algo pasó en ese panteón, que algo se acercó a mi hijo, y que de no haber hecho algo, no quiero imaginar cómo hubiera terminado todo. Si estos relatos te estremecieron, al final de este video encontrarás más historias que estamos seguros que te dejarán impactado. Recuerda que tú también puedes formar parte de esta comunidad de almas en pena. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún relato. Déjanos tu comentario y si este video te gustó, regálanos un like. Eso nos ayuda bastante a seguir trayéndote más contenido como este. Si tienes una experiencia paranormal que quieras contarnos, puedes escribirnos al correo ellantodelasalmas@gmail.com o mandarnos mensaje directo en nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos y recuerda que en el llanto de las almas nos atrevemos a contar lo que nadie más se atreve a decir.